Pero el otro día estaba leyendo en el capítulo 14 de Marcos. Y ahí en este capítulo es uno de las partes de la Biblia, creo yo, más profundo en toda la Biblia. Y está en el jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní. Y lo que pasa aquí es algo profundo. Y podemos como aprender y hablar por horas y días acerca de todas las lecciones aquí. Pero por un poco de contexto, antes del jardín, los discípulos están empezando a comprender y entender lo que va a pasar a Jesús. Su amigo, su Señor, están empezando a entender. Okay, esto realmente va a pasar, ¿verdad? Y ahora están en el jardín y ha llegado el momento y ahora los discípulos no pueden evitarlo. No pueden evitarlo, no pueden escapar. Están de horas a horas de distancia de la crucifixión de su Señor. Y por supuesto Jesús también entiende. Él entiende la plenitud de lo que Él está a punto de experimentar, de enfrentar. Y por supuesto Él está entristecido, ¿verdad? Con dolor en su corazón también. Entonces ellos van al jardín de Getsemaní para orar, para preparar por lo que va a pasar. Y vemos un momento tan íntimo y vulnerable en el jardín. Y voy a leer ciertos versículos aquí. En versículo 32 dice: ellos fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y él se llevó a Pedro, a Santiago, a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Wow. Quédense aquí, él les dice. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelante un poco más y cayó en tierra Jesús, y él pidió en oración que si fuera posible pasar de la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó: todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego, esto es la parte bien importante, luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velan y oren para que no ceden ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Bueno, primera vez. Segunda vez, entonces Jesús les dejó otra vez, hizo la misma oración. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos. Segunda vez, porque no podían mantener los ojos abiertos. Cuando volvió a ellas por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. Ok, quiero hablar por un momento acerca de por qué estaban dormidos. ¿Por qué estaban durmiendo? ¿Verdad? Es fácil, no sé tú, no sé ustedes, pero es fácil para mí leer esto y juzgar los discípulos, realmente juzgar los discípulos. Es fácil asumir que los discípulos aquí están siendo un poco tontos, ¿verdad? Como, pobrecitos, están cansados, Jesús está sufriendo, ¿cuál es su problema, verdad? Tal vez ellos estaban aburridos mientras estaban esperando a Jesús, ¿en serio, verdad? Y es fácil para mí, no sé tú, decir que si yo estuviera en el jardín con Jesús, no me hubiera quedado dormido, ¿verdad? Hubiera estado completamente despierta contigo, Jesús. Todo el camino, ¿verdad? No sé cuál fue su problema. Esos discípulos fueron los peores amigos de todos, ¿verdad? Es fácil juzgar. ¿Cómo pueden dormirse mientras está sufriendo su Señor, su Salvador? Pero hay un detalle, no en Marcos, pero en el Evangelio de Lucas, ¿ok? Lucas nos dice un detalle extra. ¿Por qué estaban durmiendo? Si es bien importante. En el Evangelio de Lucas nos dice que los discípulos se quedaron dormidos de pura tristeza. De pura tristeza. Ok, eso tiene un poco más sentido.
Sí, exacto. No sé tú, pero eso cambió mi percepción de ellos un poco más porque no estaba por su como, porque estaban simplemente cansados o aburridos. Ellos estaban empezando de entender lo que iba a pasar a Jesús, alguien que ellos amaban. Y los discípulos realmente se sintieron destruidos ahí por la ansiedad, el luto, la tristeza, el temor, las incertidumbres, el sentido tal vez de inutilidad, su inhabilidad de controlar la situación. Por eso literalmente se cierran. No pueden enfrentar el momento. Y ahora creo que podemos relacionarnos un poco más con ellos, ¿verdad? Un poco más con ellos, porque yo creo que todos nosotros, tú y yo, hemos vivido una temporada donde el dolor nos puso a dormir en medio de nuestros llamados, en medio de nuestros llamados. Y la verdad, iglesia, es que el enemigo siempre ha estado en el negocio de tratar de paralizarnos, de tratar de intentar hacernos dormir. Su agenda, la agenda del enemigo no ha cambiado desde el inicio. Y las cosas que nos paralizan, nos hacen dormir en la pantalla, tampoco no han cambiado. Miedo, aislamiento, lo desconocido, sentirse indigno, incapaz, pérdida, luto, pena, dolor, cambios inesperados, son lo mismo, ¿verdad? Y es fácil para nosotros, dice, ¿por qué estaban durmiendo, Pedro? Vamos, Juan, ¿qué pasó contigo? Pero creo que nosotros necesitamos preguntar a nosotros mismos, ¿nos hemos quedado dormidos, iglesia? Tú y yo. Nos hemos quedado dormidos en medio de nuestros llamados. Porque aquí Jesús advierte a los discípulos porque Él comprende nuestra debilidad en esta área. Como humanos, Él dice en el versículo, tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. En otras palabras, amigos, yo sé que tienes grandes intenciones. Yo sé que quieres hacer lo correcto, pero tú no eres lo suficiente y fuerte para hacerlo, para cumplir lo que te he pedido en tu propia cuenta. Necesitas mi ayuda. Y yo creo que me fascina realmente. Eso no fue solo para los discípulos en el jardín, sino para todos los seguidores de Cristo que vendrían después. Tú y yo también. Y me fascina que incluso en medio de su propia batalla, su propio dolor, su propia batalla espiritual en Getsemaní, todavía Jesús está aprovechando esta oportunidad para enseñar a sus discípulos y prepararlos por lo que está por venir. Es increíble, su nivel de liderazgo es increíble. Pero Él les está diciendo, para cumplir el propósito, amigos, que he puesto en tu vida, para enfrentar tus batallas, necesitas velar y orar. Velar y orar. Manténgase alerta, porque estarás tentado a quedarte dormido cuando las cosas se pongan difíciles. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y yo creo que el enemigo ha utilizado el dolor de este último año para hacer que muchos de nosotros nos quedamos dormidos en medio de nuestros llamados. Y muchos de nosotros ni siquiera qué está pasando, ¿verdad? Es una locura, ni siquiera lo sabemos qué está pasando. Es como la película La Sexta Sentida. Sexto sentido, gracias. Los muertos no saben que están muertos. Es igual, hay creyentes, hay seguidores de Cristo, mujeres, hombres con buenas intenciones, ¿verdad? Que están viviendo sus vidas dormidas, pero ellos ni siquiera saben que están dormidas. Esto está pasando en nuestra generación y yo creo que Dios quiere usar este año, este fin de semana, este día de resurrección, no solamente para celebrar, para una fiesta de la victoria, sino también para despertar su iglesia, sus seguidores, los que han estado dormido por demasiado tiempo.
Porque te prometo, si lo crees o no, que Dios tiene un propósito para ti. Dios ha puesto algo específico para ti. Él tiene una asignación en tu vida, en tu familia, en tu tiempo aquí en el mundo. Y Él tiene personas que Él quiere alcanzar a través de tu vida. Solamente tu vida, tus talentos, quién eres. Pero necesitamos despertarnos, iglesia. Y hay 3 cosas como bien claras que podemos aprender de los discípulos de Jesús en esta situación. Primero, tu presencia y participación son importantes para Dios. Tu presencia y participación son importantes para Dios. Importaba para Jesús que sus seguidores estuvieran con Él en Getsemaní. Getsemaní era un campo de la batalla espiritual. Y creo que los discípulos tenían los mejores como intenciones de ir a la batalla con Jesús, pero en lugar de luchar se fueron a dormir por su tristeza. De la misma manera, tus oraciones importan para Dios. Tus oraciones importan, tu presencia le importa a Dios, tu estado mental le importa a Dios, la forma en que llegas a la batalla importa a Dios. No crea la mentira de que eres anónimo. Es una mentira del enemigo de lo que haces no importa para Dios. Número 2, el sueño es contagioso. El sueño es contagioso. Note que no solo fue uno de los discípulos que se durmió, fueron todos. A menos 3, tal vez más. El sueño es contagioso. ¿Sabes cuando tu amigo empieza a bostezar? Y tú también vas a bostezar. También nosotros sabemos que el sueño está contagioso. Y también de la misma manera cuando las personas que te rodean están espiritualmente dormidas, tú también te quedarás dormido. Entonces, ¿quién está en tu alrededor? También como líder, tú y yo tenemos un manto, una autoridad y influencia para luchar, para que los que nos rodean se despierten a su propósito. Tú y yo somos llamados a ser relojes de alarma en esta generación. Número 3. La mayoría de las batallas se ganan en la preparación. Y por eso lo hacemos esto, cada jueves. Por eso estamos aquí cada jueves orando, preparando la mesa para el domingo, porque la mayoría de las batallas se ganan en la preparación. Jesús es nuestro ejemplo aquí. Su batalla no empezó en la cruz, sino que antes, ¿verdad? Él estaba luchando aquí en el jardín, estaba luchando algo fuerte aquí en el jardín, preparando su alma. Y yo creo que Jesús obtuvo su primera victoria cuando hizo esta oración, no mi voluntad, sino que la tuya. Las batallas van a venir, iglesia, las batallas van a venir. Es una promesa de la Biblia, pero como creyentes estamos en una batalla espiritual cada día. Pero te pregunto, ¿estamos siendo proactivos para preparar nuestros corazones y almas o simplemente estamos siendo reactivos cuando las batallas vienen, verdad? Porque tú y yo hemos sido llamados para un momento como este, para tomar más territorio para el reino de Dios. Pero si no estamos preparando para la batalla, ya estamos perdiendo. Entonces, hoy vamos a orar. Y la razón por qué quería compartir todo esto con ustedes es porque a veces cuando hacemos algo como un hábito, cada jueves oramos, cada vez compartimos una charla, cada domingo tenemos 2 servicios, una en línea. A veces cuando hay cosas que son familiares por nosotros, podemos olvidar la razón por qué estamos haciendo y también la importancia que hay en la preparación, en la oración, es tan importante. Entonces, hoy no solamente estamos orando, estamos preparando para la batalla porque creemos que Dios quiere encontrar hijos y hijas perdidas este domingo, pero es nuestro trabajo preparar la mesa para que Dios pueda hacer el milagro. Entonces, en este momento...